y vamos a continuar con módulo 4, ¿ya? Y Kevin, si me estás escuchando, igual yo voy a terminar a la hora prevista a las 10:50 o 11:50 para que tú empieces a la misma hora que hemos planificado. Gracias. Está bien. Ya. Bueno, exploración y monitoreo, eso es la parte para mí muy divertido y es una lástima que no estamos juntos en el campo para hacer una demostración, pero vamos a hacer lo que podemos para explicar los métodos aquí. La foto muestra una cartulina de color amarillo y con un poco de sustancia pegajosa, ¿sí? Y eso es una buena forma de muestreo para insectos pequeños que vuelan, pero no es lo más apto para esos insectos del suelo o de la superficie del suelo. Como hemos comentado, un poco hemos comentado, ¿no? De nuestras primeras experiencias en observar lombrices como niños o también creo que algo que puede ser una experiencia común es eso, ¿no? Tener alguna madera o balde o ladrillo o piedra y al alzarla hay suelo así con una vista de gusanos, lombrices, también no es un cien pies, es un millipede, pero todos quieren escapar muy rápidamente otra vez a la oscuridad. Hay otras formas de muestreo que son más formales y esos, por ejemplo, hay la trampa de caída, el embudo de Berlese y el embudo de Berman. Y voy a hablar un poco de cada uno de esos. Y, la trampa de caída es entre formal e informal, no es muy accesible porque se puede hacer con las cosas que uno suele tener en la casa, platos o contenedores de plástico, eso de ketchup o de condimentos y salsa ayuda mucho, agua con un poco de jabón para vajillas. Si tiene un microscopio de disección, puede ser de ayuda. También agujas o pinzas para manipular el animalito, una lupa de mano y por supuesto, ¿no? Unas referencias como las que estamos compartiendo hoy. También la iNaturalist, el Bug Guide, ¿no? En muchas páginas o sitios web. Eso, como hemos mostrado en diapositivas, es el manual o guía que estamos compartiendo como forma de PDF, pero quiero mostrar un poco cómo es su formato y que la última página, ¿no? Tiene un índice de los animales que se incluye. Y se puede ir y esto está todo en inglés, pero aquí están, ¿no? Los 100 pies y se ve dónde están, qué están haciendo, cómo reconocerles y otros datos interesantes. Y puede ayudar también en la identificación. Ok, otra vez a los métodos de observación. Hay esos dos tipos de embudo y tienen nombres de sus inventadores, digamos. El embudo de Berlese es para hacer un muestreo de lo que está viviendo dentro de esa capa de hojarasca o la parte orgánica en la superficie. Y
A la derecha extrema vemos una forma muy casera de hacer uno con la bombilla o la luz. Tiene que ser la luz de tecnología vieja ya, ¿no? La incandescent, que genera calor con la luz. Y un contenedor de galón invertido y ya cortado para que sea abierta arriba. Y la capa también, se ha quitado la capa del galón y está apoyado todo sobre un vaso de plástico desechable. Y en el centro y a la derecha se ve embudos así de metálicos, también, ¿no? Con una capa que incorpora la luz y el calor, fuente de calor. Y al fondo se ve que el punto del embudo termina sobre un contenedor, en este caso con un poco de líquido. Esos son los que usan los profesionales, los entomólogos. Pero el concepto es que esos animales le gustan la humedad y le gusta la frescura y no quieren secarse y entonces y tampoco le gusta la luz. Tras días y días de tener la luz encendida y que la hojarasca se va calentando y secándose, los animales van cada vez más hacia abajo hasta que salen del embudo y caen en el vaso o como van acumulándose durante días o semanas, por eso normalmente se pone un líquido con algo para matar y conservar los insectos luego para poder observarlos. Y a la derecha extrema hay el embudo de Behrman y eso también es más técnica y más del laboratorio y es para observar los animales que viven dentro de las partes húmedas, ¿no? En el agua, entre los partículas del suelo, como los nematodos. Pero lo que realmente quería hablar con ustedes hoy son esas trampas de caída. Y eso consiste en cavar un hoyo y colocar un recipiente extraíble, alinear el borde del recipiente justo contra la superficie del suelo, rellenar los huecos y se deja reposar durante un tiempo determinado, generalmente durante la noche. Y los meso o macroinvertebrados que se encuentran en la superficie del suelo están caminando normalmente y ¡pup! Se caen en la trampa. Se puede dejar el recipiente seco o vacío o también se puede añadir un líquido como agua con un poco de detergente y eso es para inmovilizar y matar a lo que cae. Yo prefiero ponerlas por la tarde o por anochecer y volver el día siguiente muy temprano para recogerla y ponerla en la congeladora o con hielo para inmovilizar los insectos y poder observarlas y contarlas e identificarlas, pero luego volver a soltarlas vivas para seguir en su vida. Y bueno, no hemos hablado mucho de los escarabajos de estiércol, pero se ve también en la foto un ejemplo de un estudio donde específicamente tenían interés en identificar y contar esos escarabajos. Entonces ponían un cebo de estiércol suspendido arriba encima de la trampa para atraer y hacer caer a esos escarabajos particularmente. Las trampas de caída son particularmente útiles para usar en talleres con muchos participantes. Solo hay que ponerlas el día anterior
y luego ir por la mañanita o la madrugada a recogerlas. Y en cambio a la derecha, bueno, a la izquierda se ve un ejemplo de ese tipo de taller y teníamos también un microscopio digital que se podría proyectar las imágenes en la pantalla para que todos vean. Y a la derecha era también un ejemplo de ese embudo de Berlazy, pero eso realmente no va bien con un taller de un solo día, ¿no? Porque como mencioné, hay que dejarlas varias semanas o días por lo menos para que caigan alguna presa. Y como ejemplos, se puede poner en la misma granja o finca. Aquí estamos viendo ejemplos de la ciudad de Milwaukee en el estado de Wisconsin, entre cubiertas, entre un cultivo de flores, la floricultura, y también entre la producción de tomates. Y según el escenario, hemos puesto también una banderita para ayudarnos en volver a ubicar la trampa al día siguiente. Bueno, eso es más o menos cómo se hacen las trampas. Y la teoría, bueno, voy a explicar un poco de este recurso. Es una sola hoja de 2 caras, el Soil Scouting de Xerces, y explica todo de cómo hacer y usar las trampas de caída. Y estas fotos muestran una experiencia que hice en septiembre, hace 5 años ya, por West Lafayette, en el estado de Indiana. Y era un cultivo de maíz con poca labranza. Y puse una trampa dentro del cultivo, otra trampa puse en el borde entre el cultivo y la carretera, que es una carretera no pavimentado, es de ripio, y el otro puse en un lugar con mucho más diversidad de plantas, vegetación perenne, que, bueno, era un lugar de pastoreo. Y los resultados fue que en el maíz mi trampa tenía colémbolas y unas hormigas. En el borde de la carretera habían unos cuantos grillos y en el pastizal más grillos, ¿no? Eso fue a finales de septiembre, entonces no fue como, no había tanta diversidad, pero eso cabe, ¿no? Con la época y la temporada, sí. Y quiero destacar colémbolas en el maíz. Y como mencionó Marian en su presentación, un rol, bueno, son muy diversas esos colémbolos o springtails, pero sus papeles son descomponedores de hongos y plantas, ¿no? Entonces, eso es la situación en ese cultivo de maíz de baja labranza o de poca labranza, ¿no? Siempre había residuos, también ya había sembrado el cultivo de cubierta y estaban rotando las pequeñas gramíneas que eran esa cobertura o cubierta, y era un ambiente donde uno podría esperar ver colémbolas. Al final hay otros dos publicaciones, son guías de bolsillo. Tenemos este Soil Invertebrates as Bioindicators. Esto solo viene en inglés. Y, por ejemplo, aquí, bueno, es una hoja grande y doblando, cabe en el bolsillo para llevarlo a campo para una referencia de tener a la mano. Y aquí se ve como una mini explicación de lo que hay en este libro grande. Aquí tenemos la forma mini en este guía de bolsillo. Y otro guía tenemos que es en inglés y otra versión en español, el guía de bolsillo para la identificación de invertebrados en suelos urbanos. Y aquí, por ejemplo,
he puesto lo que hay sobre los coleópteros terrestres, ¿no? Nuestros predadores o carábidos. Y aunque no es muy difícil o infrecuente observar el adulto que se ve aquí, pero también hay que reconocer las larvas y por eso tenemos otra foto aquí, porque esos son mm, otra, la parte más, ¿no? Con más relación en el suelo. Pueden ser también depredadores o herbívoros comiendo raíces. Y con eso ya quería repasar rápidamente unos métodos para la observación y unos guías o recursos para ayudar en sus experiencias.